El sol se elevaba lentamente sobre las cumbres de las montañas que rodean Salt Lake City. Cheryl Quartz abrió los ojos 10 minutos antes de que sonara el despertador, un hábito desarrollado durante sus años de matrimonio con Duke Holloway. Tumbada en la cama, escuchó los sonidos de la casa, los silenciosos ronquidos de su marido a su lado, el crujido de las tablas del suelo en la planta baja. El abuelo Abram estaba despierto. Cheryl salió con cuidado de debajo de la manta, intentando no despertar a Duke. Últimamente se despertaba irritable, y 15 minutos más de sueño podían determinar el tono de todo el día. Se miró en el espejo. Las ojeras, las arrugas alrededor de la boca que no tenía hace un par de años. 35 no era una edad, solía decir su madre, pero en los últimos meses Cheryl se había sentido mucho mayor. El abuelo Abram ya estaba sentado en la cocina con una taza de café negro, hojeando el periódico local. Alto, delgado, con la espalda recta, a pesar de sus 82 años, parecía un hombre que había visto demasiado como para sorprenderse por nada. «Buenos días», dijo Cheryl en voz baja. Abram levantó la vista de su periódico y asintió. No era el pariente más hablador que pudiera encontrarse. Cuando la abuela de Elizabeth había muerto hacía 3 meses, se había planteado la cuestión de qué hacer con el solitario anciano. Cheryl era la única nieta que vivía en el mismo estado. Aunque Duke refunfuñó por el gasto extra, no se opuso cuando Abram se mudó a su habitación de invitados, temporalmente, como habían acordado en su momento. Cheryl puso la sartén en el fogón. Los huevos revueltos con bacon eran el desayuno favorito de Duke. Tal vez mejorara su humor. Anoche llegó tarde a casa, oliendo a whisky y cigarrillos, y se fue directamente a la cama sin decir palabra. Se conocieron hace 12 años en el coro de la iglesia. Cheryl era profesora de secundaria y Duke, un arquitecto en ciernes que ambicionaba fundar su propia empresa. La cortejaba generosamente. Flores, notas en lugares inesperados, picnics improvisados junto al lago. Los padres de Cheryl estaban encantados con su elección. Abram y Elizabeth, que habían viajado desde Idaho para asistir a la boda, también aprobaban al novio, aunque el abuelo mantenía una actitud algo distante. Los primeros años fueron felices. Duke consiguió un ascenso, compraron una casita en un bonito barrio de Salt Lake City y empezaron a ahorrar para tener hijos. Cheryl recordaba sus conversaciones antes de acostarse, sobre el futuro, sobre hijos e hijas, sobre cómo envejecerían juntos. Y entonces algo cambió. Al principio imperceptiblemente. Duke empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a llamar menos a menudo durante el día solo para oír su voz. Luego llegaron los comentarios sobre el dinero gastado, el desorden de la casa, el hecho de que ella no apoyara debidamente sus ambiciones profesionales. En su 5º aniversario de boda, Duke era un hombre muy diferente, irritable, cínico, constantemente insatisfecho con la vida. La crisis económica de 2008 golpeó a mucha gente, y la empresa de Duke no fue una excepción. El número de pedidos disminuyó y algunos empleados tuvieron que ser despedidos. Duke soñaba con proyectos de rascacielos, pero se vio obligado a asumir la promoción de casas de campo estándar y la reurbanización de pisos. Cheryl intentó mantener a su marido lo mejor que pudo, haciendo horas extra en la escuela, ahorrando en todo lo que podía ahorrar. Nunca tuvieron hijos. Primero decidieron esperar a estar económicamente estables. Luego surgieron los problemas de salud de Cheryl. Tras su 3er aborto, los médicos dijeron que sus posibilidades de tener un hijo eran mínimas. Duke nunca la culpó directamente, pero Cheryl podía ver la decepción en sus ojos. ¿Quieres huevos, abuelo?, preguntó Cheryl, echando los huevos en la sartén. No diría que no, respondió Abram doblando el periódico. Desayunaron en silencio. Abram no era muy hablador, y Cheryl estaba acostumbrada a las mañanas tranquilas.
A veces tenía la sensación de que el silencio era lo único que evitaba que la casa se convirtiera en un caos. Cuando no hablas, no puedes decir algo de lo que luego te arrepientas. Se oyeron pasos pesados en la escalera. Duke bajaba a desayunar. Cheryl se tensó, preparándose para la inevitable irritación matutina de su marido. «Otra vez estás demasiado salado», fue lo primero que dijo Duke cuando probó los huevos revueltos. «Lo siento», respondió Cheryl automáticamente, aunque sabía que tenían la cantidad justa de sal. Duke Holloway, cuarentón, conservaba el físico atlético de la juventud, aunque sus sienes empezaban a platearse. Los ojos oscuros que antaño habían mirado con cariño a Cheryl, ahora se mostraban más a menudo cansados o irritados. Era guapo, con esa belleza afilada y angulosa que no se suaviza con la edad, sino que se endurece, como si estuviera tallada en piedra. «Hoy tengo una reunión importante con posibles inversores», dijo Duke sin levantar los ojos del plato. «Puede que llegue tarde. No me esperes levantado para cenar». Cheryl asintió. Últimamente, Duke probablemente llegaba tarde, 3 o 4 veces por semana. Ella había dejado de preguntarle dónde había estado y con quién, no porque temiera enterarse de la aventura, ya que eso explicaría su actitud distante. No, Cheryl estaba bastante segura de que Duke estaba sentado en algún bar, intentando ahogar sus sueños incumplidos en un vaso de whisky. «Por cierto, he estado repasando las facturas». Duke miró a Abram y luego se volvió hacia Cheryl. «¿Sabes cuánto gastamos en comestibles?» «Ahora tenemos 3 en casa», respondió Cheryl en voz baja. «¿Y qué? ¿Comemos 3 veces mejor?» La voz de Duke tenía esa nota metálica tan familiar. «No digo que tu abuelo no debiera haberse mudado con nosotros, pero tenemos que ser más prudentes con nuestro presupuesto». Abram siguió comiendo en silencio, como si la conversación no le concerniera, pero Cheryl notó cómo sus dedos se tensaban en torno al tenedor, la única señal de que el anciano había oído y comprendido. «Podría hacer horas extra en el colegio», sugirió Cheryl. «La señora Patterson dijo que necesitaban a alguien para después de clase». «Ya te estás rompiendo el culo trabajando», dijo Duke. «El problema no son los ingresos, sino los gastos. Tenemos que aprender a ahorrar». Cheryl se mordió el labio. La última vez que Duke había insistido en ahorrar dinero, ella había tenido que rechazar un curso de repaso que podría haber supuesto un aumento de sueldo. Al mismo tiempo, el propio Duke no se había negado trajes caros para presentarse, ni membresías en clubes de golf, para hacer contactos de negocios. Cuando Duke se fue a trabajar, Cheryl se puso a fregar los platos. Sus manos realizaban mecánicamente la tarea familiar y sus pensamientos vagaban muy lejos. ¿Qué había sido del duque que le había prometido amarla toda la vida? ¿Dónde se había metido el joven de la amplia sonrisa y los hoyuelos en las mejillas? ¿Cuándo habían reído juntos por última vez? ¿Siempre era así?, preguntó Abram de repente, sacando a Cheryl de su ensueño. ¿Qué? Se dio la vuelta, sorprendida por la repentina pregunta de su abuelo. ¿Tu marido siempre te hablaba así? Cheryl negó con la cabeza. No. Antes era diferente. Se secó las manos con una toalla. Duke trabaja mucho, está estresado. Ahora corren tiempos difíciles para todos. Abram la miró con esa mirada peculiar que tiene la gente muy mayor, como si pudiera ver no solo a la persona con la que estaba hablando, sino todas las versiones pasadas y futuras de ella al mismo tiempo. Los tiempos difíciles ponen a prueba a las personas, dijo al fin. Demuestran quiénes son en realidad. Con estas palabras se levantó y se dirigió al salón, donde pasó la mayor parte del día leyendo o mirando las montañas por la ventana. El día se alargó como de costumbre. Cheryl trabajó su turno en la escuela, hizo algunas clases extra con un alumno de bajo rendimiento y pasó por el supermercado. Mientras compraba, calculaba mentalmente los precios y elegía las opciones más baratas.
A veces pensaba que podía ver los números incluso con los ojos cerrados, las constantes matemáticas de la supervivencia. Esa noche, cuando la cena estaba lista y la mesa puesta, Duke llamó. Como había prometido, llegaba tarde. Cheryl y Abram cenaron solos. «Buena sopa», comentó Abram. «Gracias», sonrió Cheryl débilmente. «La receta de la abuela Elizabeth. Se alegraría de que te acordaras de ella». La voz de su abuelo destelló una rara calidez. Después de cenar, vieron una película antigua en la televisión. A las 10, Abram se despidió y subió a su habitación. Cheryl estaba sola en el salón, revisando una pila de cuadernos sin revisar. De vez en cuando miraba el reloj. A la 1 de la madrugada, la puerta principal se cerró de golpe. Duke había vuelto. Por el sonido de sus pasos, Cheryl se dio cuenta de que estaba borracho, no mucho, pero sí lo suficiente como para que su humor cambiara de un lado a otro. «¿Sigues despierta?», preguntó, deteniéndose en la puerta del salón. «Revisando papeles», respondió Cheryl, sin levantar la vista de sus cuadernos. «Tú sigue trabajando y trabajando», dijo Duke, con un tono burlón en la voz. «¿Para qué?». Cheryl permaneció en silencio. Cualquier respuesta podría ser la chispa de otro escándalo. «¿Sabes cuánto ganan los profesores?». «Una miseria». Duke entró en la habitación y se hundió pesadamente en la silla frente a ella. «Hoy casi consigo un contrato para diseñar todo un complejo de apartamentos. Eso es dinero, Cheryl. Dinero de verdad». «Es maravilloso», dijo ella con sinceridad. «Me alegro por ti». «¿Te alegras?». Duke se rió entre dientes. «Ni siquiera has preguntado cuál era el proyecto. No te importa lo que haga. Mientras te dé dinero, ¿no?». Cheryl cerró su cuaderno. Se sabía la conversación de memoria. No importaba lo que dijera, Duke encontraría la manera de tergiversar sus palabras. «Estoy cansada, Duke. Hablemos mañana». «Claro que estás cansada», dijo él. «De tanto trabajar con los niños. Y yo no estoy cansada. No estoy agotado tratando de mantener la empresa a flote, de mantenernos a todos». Cheryl se levantó del sofá. «No he dicho que no estés cansada. Es solo que es tarde y...». «Quiero hablar ahora», la interrumpió Duke. «Siéntate». Cheryl volvió a bajar lentamente hacia el sofá. Conocía ese tono. Cuando Duke hablaba así, era mejor no discutir. «Nuestras finanzas están en estado crítico», comenzó. «Apenas llegamos a fin de mes. ¿Qué sugieres? Puedo aceptar las horas extra». Se burló de sus palabras matutinas. «Eso es una gota en el océano, Cheryl. Necesitamos soluciones de verdad». «¿Cómo cuáles?», preguntó ella en voz baja. Duke dudó un momento y luego continuó con renovado vigor. «Como tu abuelo. No podemos mantenerlo indefinidamente. Tiene una pensión, pero no cubre ni la mitad de sus gastos». «Duque, ya hemos hablado de esto. Es el único pariente que me queda. ¿A dónde irá?». «¿A un asilo? Muchos ancianos viven allí. Ya sabes cómo son las condiciones allí». Cheryl sintió una rabia en su interior poco habitual en ella. «No voy a mandar al abuelo allí». Duke se encogió de hombros. «Pues inventa otra solución, porque esto no puede seguir así». Con esas palabras se levantó y se dirigió al dormitorio, dejando a Cheryl sola en el semioscuro salón. Estaba sentada, inmóvil, agarrando el cuaderno con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba. Cheryl levantó los ojos hacia el techo, preguntándose si la conversación de Abram los habría despertado. El viejo tenía el sueño ligero y ella no quería que oyera a Duke hablar de él. Por la mañana, Cheryl se despertó con la sensación de una tormenta inminente. Duke ya se había levantado y estaba abajo. Podía oír su voz desde la cocina. Se vistió apresuradamente y corrió hacia allí, temerosa de lo que pudiera haber ocurrido. Duke y Abram estaban sentados a la mesa, mirándose en silencio. Delante de ellos había tazas de café sin tocar. La tensión flotaba en el aire, como una tormenta. «Buenos días»,
dijo Cheryl, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Duke se volvió hacia ella y Cheryl se dio cuenta de que aquel día no iba a ser bueno. Cheryl se quedó paralizada en la puerta de la cocina. Algo en las posturas de los hombres le decía que había ocurrido algo grave. Duke estaba sentado con la espalda recta y el rostro tenso. Tenía los nudillos blancos mientras sujetaba la taza. Abram parecía tranquilo, pero sus ojos miraban con demasiada intensidad, sin pestañear. «¿Qué ocurre?», preguntó Cheryl con cautela, acercándose a la cocina. «Nada», le espetó Duke. «Todo está muy bien». Cheryl empezó a preparar el desayuno, intentando moverse en silencio, como si cualquier ruido fuerte pudiera desencadenar una explosión. Sartén, mantequilla, huevos, un ritual familiar tras el que podía esconderse el nerviosismo. Por la ventana abierta entraban los sonidos de la ciudad despierta, el ruido de los coches, las voces de los vecinos paseando a sus perros, la alarma del coche de alguien. «Sonó tu teléfono», dijo Duke de repente. «Mientras dormías». Cheryl se dio la vuelta. Su viejo teléfono inteligente estaba sobre la mesa, junto a Duke. «¿Quién era?» «Un tal Parker Brighton», dijo Duke el nombre con desagrado. «El vicedirector de tu colegio, ¿no?» «Sí», asintió Cheryl, sintiendo que se le formaba un nudo frío en el estómago. «Algo que ver con el trabajo, supongo». «¿A las 7 de la mañana?» Duke enarcó una ceja. Y se disculpó por llamar tan temprano. Dijo que intentaba llamar anoche. Cheryl dio la vuelta a los huevos revueltos y puso la tostada en la tostadora. «Estamos teniendo problemas con el calendario para el próximo trimestre», explicó. «Lo discutimos en la reunión de ayer. Tiene que haber cambios». «¿Por qué no puede hablarlo contigo en el colegio?», insistió Duke. «¿Por qué llamar a casa?». Cheryl sintió que se le subía el color a la cara. Parker podría haber esperado a que ella llegara al colegio, pero siempre había sido así, impulsivo, despreocupado por la corrección y los límites de los demás. Por eso era un buen profesor, pero a veces causaba problemas en clase. «No sé, Duke», puso los huevos revueltos en los platos. «Quizás sea una emergencia». Abram observaba su conversación en silencio, como un espectador en un teatro. Su rostro no expresaba nada, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada cambio de entonación. Duke cogió su plato sin dar las gracias. Cheryl se sentó en la mesa de enfrente, evitando mirarle directamente. «¿Volverás a llamarle?», preguntó Duke entre bocado y bocado. «Por supuesto», asintió Cheryl. «Justo después de desayunar». «Parece que tienes un pretendiente», dijo Duke con una sonrisa burlona. «El joven y apuesto vicedirector». Cheryl suspiró. «Parker tiene 55 años y 3 hijos y 4 nietos», dijo cansada. «Es un trabajador, Duke, y tú lo sabes muy bien. ¿Cómo podría saberlo?». Duke se encogió de hombros. «No hablas mucho de tu trabajo, sobre con quién sales». Cheryl lo miró desconcertada. «¿Nunca te ha interesado?». «¿Ah, sí?». Duke bajó el tenedor. «¿Ahora tampoco me interesa tu vida? Está bien, está muy bien. Añádelo a mi lista de defectos». Abram se levantó de la mesa, recogió su plato, se dirigió al fregadero y empezó a lavarlo. Tenía la espalda recta y los hombros cuadrados, un porte militar incluso a los 82 años. «No quería decir eso», dijo Cheryl en voz baja. «Es que últimamente hemos tenido muchas otras cosas en la cabeza». Duke no contestó. Terminó de desayunar en un tenso silencio, se levantó y se dirigió a la salida. «Hoy tengo una reunión importante», dijo por encima del hombro. «Volveré tarde». La puerta principal se cerró de golpe y pronto se oyó el ruido de un coche que se alejaba. Cheryl exhaló y dejó caer la cabeza entre los brazos. «¿Va todo bien, cariño?», preguntó Abram de repente, volviendo a la mesa. Cheryl levantó la vista. El abuelo rara vez la llamaba Maos, solo en momentos especiales, cuando veía que estaba muy enferma. «No pasa nada, abuelo»,
intentó sonreír. Son las prisas de la mañana. Abram la miró atentamente y luego asintió. Ve a llamar a tu director, y yo recogeré la mesa. Cheryl asintió agradecida y fue a coger el teléfono. Duke llevaba años sintiendo celos de ella, de sus colegas, de sus amigos, incluso de los padres de los alumnos. Era infundado y fastidioso. Era como si buscara motivos para escandalizarla, fijándose en las cosas más insignificantes, convirtiendo conversaciones inocentes en pruebas de infidelidad. Hacía tiempo que Cheryl había dejado de buscar excusas. Eso solo empeoraba las cosas. Parker contestó tras la primera señal. Cheryl, oh, gracias a Dios, tenemos un desastre de agenda. Janet ha cogido la gripe y no encontramos sustituta. ¿Podrías tomar sus clases la próxima semana? Sé que es una carga extra de trabajo, pero pagaremos horas extras. Cheryl se lo pensó un momento. El dinero extra le vendría muy bien. Por otro lado, probablemente Duke montaría un escándalo si ella empezaba a quedarse más tiempo en la escuela. Sí, claro, respondió finalmente. Tomaré esas clases. Eres un salvavidas, exclamó Parker. Mira en mi despacho cuando vengas, discutiremos los detalles. Cheryl colgó el teléfono y regresó a la cocina. Abram ya había recogido la mesa y estaba sentado con una taza de té recién hecho, mirando por la ventana. Tengo que ir a trabajar, dijo Cheryl. ¿Puedes arreglártelas aquí sin mí? Abram asintió. No te preocupes, cariño, no estoy desamparado. Cheryl fue recibida por el ruido y el bullicio habituales de la escuela. Aquí, entre las voces de los niños y el olor a tiza, siempre respiraba mejor. El trabajo le daba una sensación de control de la que carecía en casa. Aquí sabía qué hacer, cómo reaccionar, qué decir. Aquí la valoraban. El día pasaba volando. Cheryl impartió sus clases, discutió los detalles de la sustitución con Parker, revisó parte del trabajo en la sala de profesores. Cuando estaba a punto de marcharse, Lisa Forman, la profesora de historia, se le acercó. ¿Se encuentra bien?, preguntó Lisa sentándose a su lado. Pareces cansada. Cheryl sonrió débilmente. Estoy bien. Solo mucho trabajo. Lisa era una de las pocas personas que conocía los problemas de Cheryl con Duke. Eran amigas desde la universidad y Lisa siempre había sido franca sobre lo que pensaba. «Sigue siendo él, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Duke?». Cheryl se encogió de hombros, insegura. «Período difícil. A todos nos pasa». «Escucha», se inclinó Lisa más cerca. «Tom y yo vamos a salir de la ciudad este fin de semana. ¿Quieres venir con nosotros? Duke también, por supuesto si quiere». Cheryl negó con la cabeza. «Gracias, pero tenemos al abuelo. No puedo dejarlo solo». «Ah, vale», asintió Lisa. «¿Qué tal le va? ¿Acostumbrándose al nuevo lugar?» «Eso creo. No es muy hablador, ¿sabes?». Lisa miró el reloj y suspiró. «Tengo que irme, pero llámame si necesitas algo, ¿vale?». Cheryl asintió y se despidió de su amiga con un abrazo. Quería contárselo todo a Lisa. El retraimiento gradual de Duke, sus repentinos ataques de ira, el miedo que le daba a veces volver a casa. Pero se calló. Decirlo en voz alta significaba admitir que su matrimonio se estaba desmoronando y Cheryl no estaba preparada para ello. A la salida del colegio, Cheryl decidió ir al supermercado. Necesitaban comida y hoy era día de descuento. Eligió verduras y carne y calculó automáticamente las cantidades, calculando cuánto podían gastarse. Junto a la estantería de vinos, Cheryl alargó la mano para coger el tinto barato que le gustaba a Duke, pero entonces recordó la escena de la mañana y apartó la mano. Esta noche no. En casa, Cheryl encontró la casa en perfecto orden. Abram estaba sentado en el salón con un libro. «He hecho sopa», dijo sin levantar la vista de la página. «Espero que sea comestible». Cheryl parpadeó sorprendida. El abuelo nunca había cocinado para ellos. «Gracias, abuelo. Seguro que está delicioso». Acomodó sus compras y miró dentro de la olla.
La sopa de lentejas con verduras tenía un aspecto delicioso y llenaba la cocina de un agradable aroma. No sabía cuándo volvería Duke, dijo Abram apareciendo en la puerta de la cocina. Así que no puse la mesa. Me avisó de que sería tarde, replicó Cheryl. Podemos cenar solos. Comieron en un cómodo silencio. La sopa estaba buenísima, sencilla pero abundante. Cheryl sintió una oleada de gratitud hacia su abuelo. Estaba tan acostumbrada a cuidar de los demás que había olvidado lo que era que alguien cuidara de ti. Después de cenar, Cheryl se sentó a revisar sus cuadernos mientras Abram volvía a su libro. De vez en cuando miraba el reloj, preguntándose cuándo volvería Duke. En contra de su promesa de volver tarde, tenía la sensación de que hoy llegaría temprano, y eso no sería bueno. A las 9 de la noche se oyó el ruido de un coche que se detenía. Cheryl se puso tensa. Duke entró en casa dando un portazo más fuerte de lo necesario. Cheryl supo por el sonido de sus pasos que algo había ido mal. «Hola», dijo cuando Duke apareció en el salón. «¿Qué tal la reunión?» Duke se quitó la chaqueta y la tiró en el sofá junto a Cheryl. «¿Qué tal la reunión?», se burló. «Ha ido muy bien. Los inversores están encantados, están tan entusiasmados que han decidido invertir en otro proyecto». Cheryl dejó suavemente los cuadernos sobre la mesa. «Lo siento, Duke». «¿Lo sientes?», sonrió. «Seguro que lo sientes mucho. Seguramente has estado pensando en esto todo el día, ¿verdad? Sobre mi reunión, de la que depende el futuro de nuestra familia». Abram dejó el libro, pero no dijo nada. Su mirada se desvió entre su nieta y su marido. «Claro que estaba pensando», respondió Cheryl en voz baja. «Esperaba que todo saliera bien». «¿Esperabas?». Duke dio unos pasos por la habitación. «Creía que estabas demasiado ocupada con tu preciosa Parker. ¿Cómo va la discusión del horario? ¿Ha habido suerte?». Cheryl suspiró cansada. «Duke, vamos. Sabes muy bien que no pasa nada entre Parker y yo». «¿En serio?». Duke se detuvo frente a ella. «¿Y esas horas extra que has cogido? Parker se ofreció, ¿no? Y claro que las cogiste, sin consultármelo». Cheryl sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «¿Debería haberte consultado? Tú fuiste quien dijo que necesitábamos el dinero, así que acepté el trabajo extra». «¿Así que es para nosotros?». Duke se rió. «Es muy noble por tu parte. O tal vez encontraste la excusa perfecta para pasar más tiempo lejos de casa. ¿Lejos de mí?». «Duke, estás borracho». Cheryl se levantó del sofá. «Hablemos por la mañana». «No estoy borracho», gritó Duke, y Cheryl dio involuntariamente un paso atrás. «Y tenemos que hablar ahora. Sobre tu abuelo, sobre tu trabajo, sobre cómo estás arruinando nuestra familia». «¿Yo arruiné la familia?». Cheryl tenía un deje de ira en la voz. «¿Yo? Tengo 2 trabajos. Cocino, limpio, ahorro hasta el último céntimo. ¿Qué más quieres de mí?». Duke se acercó más, cerniéndose sobre ella. «Quiero una esposa que me apoye, que crea en mí, que no piense que soy un perdedor». «Nunca he pensado en ti de ese modo», exhaló Cheryl. «Mientes», siseó Duke. «Lo veo en tus ojos, todos los días. Tu decepción, tu juicio. Pobre Cheryl, casada con un perdedor». «Duke, basta». Cheryl sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo has entendido todo mal». «Lo entiendo todo perfectamente». Duke dio un paso atrás. «¿Sabes lo que ha dicho hoy el inversor? Que mi proyecto no era lo bastante ambicioso. Que pienso demasiado en pequeño. ¿Sabes por qué? Porque siempre estoy pensando en cómo llegar a fin de mes. En cómo alimentar una boca más». Miró a Abram, que seguía sentado en silencio en su silla. «Duke, basta». Cheryl se interpuso entre su marido y su abuelo. «No vamos a hablar de esto. ¿Qué vamos a discutir?», le espetó Duke. «De lo bien que va todo. De cómo tu abuelo vive con nosotros, come nuestra comida, USA nuestras cosas y todo con mi dinero». «Abram nos da casi toda su pensión», le recordó Cheryl, sintiendo que le temblaba la voz. «Y nos ayuda en casa».
Su pensión. Duke le estrechó las manos. Centavos. ¿Sabes cuánto cuesta mantener vivo a un anciano? Medicinas, comida, servicios públicos. Ya basta, dijo Abram de repente. Su voz, poco usada, sonó inesperadamente firme. Si estoy causando tantos problemas, puedo irme. No, exclamó Cheryl. No te irás a ninguna parte. Esta también es tu casa. ¿Tu casa? Duke se quedó mirando a Abram. ¿Desde cuándo es esta tu casa? Es mi casa. Yo la pago. La pagamos los dos, replicó Cheryl, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Yo también pago la hipoteca. Tu sueldo, se rió Duke. Tu sueldo apenas te da para hacer la compra. Yo estoy aquí partiéndome el culo, intentando salir adelante, y tú... ¿Y yo qué? Cheryl levantó la vista. ¿Qué estoy haciendo mal, Duke? Dímelo. Duke abrió la boca y la cerró. Su rostro enrojeció de rabia. No eres más que una carga, dijo finalmente. Tú y tu abuelo. Os tengo a los dos colgados del cuello. ¿Una carga? Cheryl sintió un nudo en la garganta. ¿Es eso lo que crees que soy? ¿Quién más? Duke dio un paso hacia ella. Ni siquiera puedes tener un bebé. ¿Para qué sirves? Lo único que haces es malgastar el dinero y llamar la atención. Duke, hablemos. Duke, ¿a dónde fuiste? Duke, ¿por qué estás tan enfadado? Cheryl retrocedió como si la hubieran golpeado. El tema de los hijos siempre había sido delicado. Después de su tercer aborto espontáneo, los médicos dijeron que las posibilidades de un embarazo con éxito eran mínimas. Duke nunca se lo había reprochado, no hasta hoy. Lo prometiste, susurró. Dijiste que no importaba. Dije muchas cosas, la despidió Duke. Incluyendo que tu abuelo no estaría con nosotros mucho tiempo. Ahora es como si estuviera aquí para siempre, y todos fingimos que eso está bien. Cheryl bajó la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no intentó secárselas. ¿Sabes una cosa?, dijo Duke de repente, enderezándose. Ya está bien. No eres más que una carga. Sal y gana dinero. Si eres tan bueno en tu trabajo, quizá deberías trabajar más. A lo mejor así sirves para algo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, cogiendo las llaves del coche. ¿A dónde vas?, preguntó Cheryl. A algún sitio apreciado, le espetó Duke por encima del hombro. No me esperes. Cheryl dio un paso hacia él, pero se detuvo al oír crujir la silla. Abram se levantó. Era alto para su edad, incluso más que Duke. Y por primera vez desde que llegó a su casa, el abuelo Abram parecía realmente imponente. No deberías haber dicho eso, dijo en voz baja pero clara. Cada palabra cayó como una piedra. Duke se dio la vuelta, una expresión de sorpresa en su rostro que rápidamente se transformó en fastidio. ¿Qué? He dicho, se adelantó Abram, que no deberías haber dicho eso. Ni una palabra de lo que acabas de decirle a mi nieta. Duke resopló. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que decir en mi propia casa? Abram siguió mirándolo fijamente, sin pestañear. Había algo en su mirada que hizo que Duke retrocediera medio paso involuntariamente. Soy un hombre que ha vivido lo suficiente como para reconocer a un cobarde cuando lo veo, replicó Abram con calma. Y usted, Duke Holloway, actúa como un cobarde. Culpas a todos los que te rodean de tus fracasos. A mi nieta, a mí, a los inversores, pero no a ti mismo. La cara de Duke se contorsionó de ira. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes lo duro que trabajo? ¿Cuánto esfuerzo pongo en mi negocio? Lo sé, asintió Abram. Y sé que tienes miedo. Miedo de admitir que podrías haber cometido un error, que has elegido el camino equivocado, de que tus sueños de riqueza y éxito no se hagan realidad. Abuelo, intervino Cheryl en voz baja. Por favor, no lo hagas. Pero Abram no parecía escucharla. Solo tenía ojos para Duke. Tu padre era igual, dijo. Culpaba a todos los que le rodeaban. A tu madre, a ti, las circunstancias. Nunca asumió la responsabilidad. Duke se puso pálido. Tú
no conociste a mi padre. Oh, lo conocí muy bien, replicó Abram. Mejor de lo que crees. Se hizo el silencio en la habitación. Cheryl miró de su abuelo a su marido y viceversa, sin saber qué estaba pasando. Duke rara vez hablaba de su padre, solo mencionaba que había abandonado a la familia cuando Duke era niño. ¿Cómo podía Abram conocerlo? Duke apretó los puños. ¿De qué estás hablando, viejo? Mi padre murió hace 20 años. No pudiste conocerlo. Lo hice, respondió Abram con sencillez. Y lo conocí, y sé algo más, algo que preferirías mantener en secreto. Duke se quedó helado, con la cara convertida en una máscara de cera. Te estás tirando un farol, dijo al fin. No sabes nada. ¿En serio? Abram enarcó una ceja. Deberías tener cuidado a quien llamas un lastre, Duke Holloway, sobre todo cuando tienen información que podría destruir todo lo que has construido. Duke dio un paso hacia el anciano. ¿Es una amenaza? No, sacudió Abram con la cabeza. Solo una observación. Ahora, si has terminado de insultar a mi nieta, te sugiero que te sientes y escuches lo que tengo que decir, sobre ti, sobre tu padre, y sobre lo que ocurrió en el verano de 1997. Se hizo un silencio opresivo en el salón. Cheryl se tapó la boca con la mano, mirando a su marido y a su abuelo. Duke se quedó paralizado como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro, que acababa de mostrar una expresión de ira, era ahora una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué has dicho?, exclamó por fin. El año 1987, repitió Abram con claridad. Siéntate, Duque. Esta va a ser una larga conversación. Duke permaneció inmóvil, como si tuviera el contradictorio deseo de marcharse sin escuchar al anciano o de quedarse a ver qué tenía que decir. Finalmente, se hundió lentamente en la silla sin dejar de mirar a Abram. «Abuelo», dijo Cheryl en voz baja, «¿de qué estás hablando? ¿Cómo conoces al padre de Duke?» Abram suspiró cansado y se hundió en la silla. Por un momento, a Cheryl le pareció realmente viejo, no el hombre corpulento y recto que estaba acostumbrada a ver, sino un anciano frágil que cargaba con el peso de largos años. «Conocí a Edward Holloway en 1979», comenzó Abram. «Ambos trabajábamos en la construcción de una presa cerca de Phoenix. Yo era ingeniero, él era obrero, pero el tipo era inteligente, ambicioso, quería más». Duke se puso tenso. «Mi padre nunca le mencionó. No me sorprende», asintió Abram. «Yo era uno más en su vida, pero lo recuerdo bien, sobre todo lo que pasó después». Abram hizo una pausa, reflexionando. «Cuando terminó la construcción, nos separamos. Yo volví a Idaho. Tu padre, por lo que sé, se fue a buscar fortuna a California. No supe nada de él durante casi 8 años. Luego apareció en Boise, donde yo trabajaba en ese momento. Vino a mi casa con un niño pequeño». «¿Yo?», preguntó Duke en voz baja. «Contigo», confirmó Abram. «¿Tenías 6, 7 años? Un niño delgado, serio y de ojos grandes. Te aferraste con fuerza a la mano de tu padre y me miraste con incredulidad». Cheryl tomó aire. Nunca había oído la historia. Duke rara vez hablaba de su infancia, solo mencionaba que había crecido sobre todo con su madre y que su padre estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos. «Edward estaba desesperado», continuó Abram. «Su mujer, tu madre, lo echó de casa tras otra estafa que acabó en deuda. Esperaba quedarse conmigo hasta que pudiera recuperarse. Acepté. Digamos que no fue una buena idea». Duke estaba sentado agarrado a los reposabrazos de la silla. Tenía la cara blanca como la tiza. «Edward siempre fue un soñador», sacudió Abram la cabeza. «Siempre se le ocurrían planes para hacerse rico rápidamente, y siempre fracasaban. Y cuando fracasaban, echaba la culpa a todos los que le rodeaban. Los socios, los bancos, el gobierno, la economía, a todos menos a sí mismo. Recuerdo aquellos 3 meses», dijo Duke de repente.
Su voz sonaba apagada, como si estuviera bajo el agua. Vaga, fragmentada. Recuerdo la casa con las contraventanas azules y el gran patio trasero, y a una mujer de largas canas. Mi esposa, Elizabeth, asintió Abram. Ella cuidó de ti mientras tu padre corría por la ciudad intentando montar otro negocio lucrativo. Se encariñó contigo. Los dos lo hicimos. Cheryl se hundió tranquilamente en el sofá. Le resultaba extraño pensar en el pequeño Duke viviendo con sus abuelos. Sus vidas se habían cruzado mucho antes de conocerse. Y entonces Edward encontró un nuevo plan, continuó Abram. Algo relacionado con bienes raíces, no entré en detalles. Necesitaba dinero para una inversión inicial. Elizabeth se opuso, pero accedí a ayudarle. Le di $5,000, una suma enorme para la época. Mis ahorros para varios años. Duke bajó la cabeza. Cheryl vio sus hombros tensos. Como puedes imaginar, Edward desapareció, dijo Abram, junto con el dinero. Dejó una nota diciendo que te recogería más tarde, cuando las cosas fueran bien. Elizabeth quería que te quedaras con nosotros, pero tu madre llegó una semana después. Rastreó a Edward hasta Boise y luego a nuestra casa. Te recogió. Cuando te despediste, abrazaste fuerte a Elizabeth y le prometiste que volverías. Solo tenías 7 años. No lo recuerdo, susurró Duke. Los niños suelen olvidar los sucesos traumáticos, observó Abram. Y a tu padre. Volví a verle años después. Me lo encontré por casualidad en Denver, en una conferencia de ingeniería. Dio un nombre diferente, llevaba un traje caro, fingía ser un hombre de negocios de éxito. Al principio no me reconoció, y cuando lo hizo, intentó convencerme de que iba a devolvérmelo, pero las circunstancias se interpusieron. Abram se quedó en silencio, mirando a Duke. Estaba tan quieto como una estatua de piedra. Hasta hoy, dijo Abram lentamente, no estaba seguro de que fueras tú. Vi tu foto en casa de Cheryl hace años, antes de que os casarais, y algo me resultaba familiar. La forma en que sostienes la cabeza, la curva de tus cejas, pero no estaba seguro hasta esta noche. ¿Qué cambió esta noche?, preguntó Cheryl. Esta noche he oído a Duke hablar contigo, contestó Abram sin apartar los ojos de su yerno. Y fue como un eco del pasado. Las mismas palabras, la misma entonación, las acusaciones, la incapacidad de asumir la responsabilidad de sus errores. Era como volver a oír a Edward. Duke se levantó de un salto de la silla, con el rostro contorsionado por la rabia. «Yo no soy mi padre», gritó. «No sabes nada de mí». «Sé lo suficiente», replicó Abram con calma. «Veo cómo te comportas con mi nieta. Te veo repitiendo los errores de tu padre, culpando a todos menos a ti mismo. Incluso culpas a tu mujer por no poder tener un hijo. Tu padre también culpaba a tu madre de todo, que ella lo arrastraba, que no apoyaba sus ambiciones». Cheryl se levantó del sofá y se acercó a su marido. Duke estaba de pie con los puños cerrados y la cara enrojecida por la ira y la humillación. «Duke», dijo ella en voz baja, «quizá deberías sentarte y escuchar». «¿Escuchar qué?», le espetó. «¿Los cuentos del viejo sobre cómo le engañó mi padre? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Con nosotros?» «Directamente», replicó Abram, «porque vas por el mismo camino. Culpas a Cheryl de tus fracasos. Estás enfadado con el mundo en lugar de mirarte a ti mismo con sinceridad, y no quiero que mi nieta pase por lo mismo que tu madre». Duke se rió, pero su risa sonó tensa. «No sabes nada de mi madre». «Conocí a Martha 2 veces», dijo Abram. «La primera vez fue cuando vino a recogerte. La segunda fue años después, cuando visitaba a un amigo en Reno. La vi por casualidad en un supermercado. Ella no me reconoció, pero yo a ella sí, y hablé con ella». Duke se quedó helado. «¿Hablaste con mi madre? ¿Cuándo?» «1995», respondió Abram. «Ya estabas en la universidad. Parecía cansada, pero tranquila. Dijo que estaba orgullosa de ti, que eras un chico inteligente y que llegarías lejos, pero estaba preocupada.
Dijo que te parecías demasiado a tu padre, ambicioso, impaciente, que se enfadaba fácilmente cuando las cosas iban mal. Duke se hundió lentamente en su silla. Nunca me lo dijo. La gente rara vez dice directamente las cosas más importantes, observó Abram, sobre todo a sus hijos, pero vi sus ojos cuando hablaba de ti. Había amor en ellos y miedo. Cheryl se acercó al sofá y se sentó, observando a su marido. Duke parecía perdido, como si el suelo se le hubiera ido de debajo de los pies. Toda su ira parecía haberse evaporado, dejando solo confusión. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó a Abram. ¿Para humillarme delante de Cheryl? Abram negó con la cabeza. No, para darte la oportunidad que tu padre nunca tuvo. Una oportunidad de ver a dónde conduce el camino que estás recorriendo. ¿Y a dónde crees que conduce? Duke sonrió amargamente. A la soledad, respondió Abram con sencillez. Tu padre murió solo, ¿lo sabías? Sin amigos, sin familia, en un motel barato de Las Vegas, de un ataque al corazón. Una criada lo encontró, 2 días después de morir. Nadie vino a reclamar el cuerpo. Fue incinerado a expensas del condado. Duke se puso pálido. No lo sabía. Mamá dijo que murió en el hospital, que estuvo con él hasta el final. Intentaba protegerte, dijo Abram en voz baja. De la verdad que podría haberte hecho daño. Quería que lo recordaras mejor de lo que era. Se hizo un gran silencio en la habitación. Cheryl miró fijamente a su marido, esperando una explosión, gritos, acusaciones, pero Duke permaneció callado, con la mirada perdida en el suelo. Sé que no eres tu padre, dijo finalmente Abram. Eres más listo que él, más capaz. Tienes verdadero talento para la arquitectura. He visto tus diseños, pero tienes el mismo demonio dentro de ti, orgullo que no te deja admitir tus errores, miedo al fracaso, que se convierte en ira. Y esa ira la diriges a la gente que más te quiere. Cheryl, Duke levantó la cabeza. No entiendes por lo que he pasado, dijo en voz baja. Lo mucho que he trabajado, cuántas veces lo he intentado y aún así... Lo entiendo, lo interrumpió Abram. Mejor de lo que crees. Yo también fui un joven ambicioso. Yo también me enfadaba cuando el mundo no estaba a la altura de mis expectativas. Pero la diferencia entre tu padre y yo, y me temo que entre tú y yo, es que yo he aprendido a asumir la responsabilidad de mis decisiones y de mis errores. Duke canturreó. ¿En serio? ¿Y tu error con mi padre? Confiaste en un ladrón y perdiste dinero. ¿Por qué es eso responsabilidad tuya? Porque vi las señales pero las ignoré, respondió Abram. Porque quería creer en la milagrosa transformación de un hombre que sabía que no era de fiar. Dejé que mis emociones nublaran mi juicio. Y sí, pagué por ese error, no solo en dinero, sino en el corazón roto de mi esposa, que se había encariñado con un niño pequeño y luego lo había perdido. Cheryl se estremeció. Nunca había oído esa historia. La abuela Elizabeth nunca le había hablado del niño que vivía con ellos. Sin embargo, ahora que lo recordaba, Cheryl recordaba con qué extrañeza había mirado su abuela la foto de Duke cuando Cheryl se la había enseñado por primera vez a su familia. Un joven apuesto, había dicho entonces Elizabeth, pero había algo más en sus ojos, algo que Cheryl no pudo reconocer en aquel momento. Duke, dijo Cheryl en voz baja, el abuelo no intenta culparte ni humillarte, intenta ayudarte. ¿Ayudar? Duke negó con la cabeza. ¿Diciéndome lo horrible que era mi padre y lo mucho que me parezco a él? Gracias, ha sido de gran ayuda. No, intervino Abram, enseñándote un espejo, para que veas a dónde conduce el camino que sigues, y elegir otro, si quieres. Duke se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal era de noche, oscuro, sin luna. Se quedó mirando hacia la oscuridad, mientras Cheryl y Abram lo observaban en silencio. ¿Qué ocurrió en 1987? Preguntó finalmente Duke sin volverse. Mencionaste ese año. Abram suspiró.
En 1987, tu padre volvió a Boise. Sin ti. Me buscó. Quería que le prestara más dinero para un nuevo plan. Le dije que no. Se enfadó. Empezó a amenazarme. Dijo que le contaría a todo el mundo cómo abusé de su hijo cuando vivías con nosotros. Cheryl jadeó. Duke se dio la vuelta. ¿Qué? Era mentira, por supuesto, continuó Abram con calma. Una mentira sucia y asquerosa, pero tu padre estaba desesperado. Necesitaba dinero y la moralidad nunca había sido su fuerte. ¿Qué hizo usted?, preguntó Duke. Lo eché de la casa, respondió Abram. Le dije que si se atrevía a difundir semejante calumnia, lo demandaría. Yo tenía una reputación en el pueblo, era conocido como un ingeniero respetado. A él no lo conocían como a nadie. Se dio cuenta de que su farol había fracasado y se fue. No volví a verle. Duke negó con la cabeza. No puedo creerlo. ¿De verdad era así? Era un hombre complicado, suspiró Abram. Con buenas y malas cualidades, como todos nosotros. Pero lo que lo arruinó fue su incapacidad para afrontar sus fracasos, de admitir sus errores. Siempre buscaba culpables a su alrededor, nunca en su interior. Duke se volvió de nuevo hacia la ventana. Sus hombros se hundieron. Recuerdo que le gritaba a mamá, dijo en voz baja, acusándola de todo, de que ella lo arrastraba hacia abajo, de que ella no creía en él. Me juré a mí mismo que nunca sería así. Y sin embargo, dijo Abram en voz baja, hoy he oído salir de tu boca las mismas palabras, dirigidas a Cheryl. Duke se rodeó la cabeza con los brazos. Dios, gimió. Me convertí en él. Me convertí en mi padre. Cheryl se levantó y se acercó a su marido. Le puso la mano suavemente en el hombro. No, Duke, tú no eres él. Puedes elegir otro camino, ahora mismo. Duke se volvió hacia ella. Le brillaban las lágrimas en los ojos, algo que Cheryl no había visto en años. ¿Cómo?, preguntó con voz ronca. ¿Cómo no convertirme en él? Empieza por la verdad, contestó Abram desde su silla. La sinceridad contigo mismo. ¿Qué está pasando realmente en tu empresa, Duke? ¿Qué te enfada tanto? ¿De qué tienes miedo? Duke caminó lentamente hacia su silla y se sentó. Parecía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Estamos en quiebra, dijo tras una larga pausa. La empresa, el último gran proyecto fracasó. El cliente se negó a pagar y nos demandó por retraso. Mi socio, Alan, abandonó el negocio hace 15 días, llevándose su parte. Ni siquiera nos queda dinero para pagar a nuestros empleados este mes. Cheryl miró a su marido atónita. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me daba vergüenza. La miró Duke con ojos llenos de dolor. Te prometí éxito, riqueza, una gran casa. Y luego nos llevé a la quiebra. No podía admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Pero esas reuniones de inversores, Cheryl empezó. No ocurrieron, me interrumpió Duke. Estaba sentado en un bar o conduciendo por la ciudad, intentando averiguar qué hacer a continuación. Cómo salvar la empresa. Cómo salvarnos a nosotros. Abram asintió, como si hubiera recibido la confirmación de su corazonada. Y en lugar de compartir esa carga con tu mujer, elegiste llevarla tú solo, y cuando se hizo demasiado pesada, la pagaste con ella, culpándola. Duke bajó la cabeza. Sí, susurró. No sé qué me pasó. Despertarme cada día pensando en el fracaso, en las deudas, en defraudar a todo el mundo. Me estaba comiendo por dentro, y me desquitaba con Cheryl porque ella estaba ahí para mí, porque me amaba sin importar nada. Y eso hacía que mi culpa fuera aún peor. Cheryl se acercó a su marido y se arrodilló frente a él. Tomó sus manos entre las suyas. Duke, podríamos haber manejado esto juntos. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque tenía miedo, respondió él mirándola a los ojos. Miedo de que vieras mi verdadero yo, al perdedor, un hombre que no podía cumplir sus promesas. Nunca pensé en ti como en un perdedor, dijo Cheryl en voz baja.
Ni una sola vez en todos nuestros años juntos. Lo sé, asintió Duke, y eso lo empeoró. Tu fe en mí. Era como un espejo en el que podía ver mi propio fracaso. Cada día me odiaba más, y lo pagué contigo. Abram se levantó de la silla. Parecía cansado, pero tenía los ojos claros. Me voy a mi habitación, dijo. Tenéis que hablar, a solas. Cheryl asintió, mirando a su abuelo con aprecio. Al pasar junto a Duke, éste levantó la vista de repente. Lo sabías, ¿verdad? Desde el principio. Cuando te mudaste, sabías quién era. Abram se detuvo. Lo sospechaba, respondió tras una pausa. Había algo en tus ojos, la forma en que sostenías la cabeza, pero no estaba seguro, hasta hoy, cuando te he oído hablar con Cheryl. Y estuviste en silencio todo el tiempo. Duke negó con la cabeza. ¿Por qué? Porque el pasado tiene que quedarse en el pasado, replicó Abram, hasta que empieza a destruir el presente, que es lo que estabas haciendo hoy, Duque, destruir tu presente y el futuro. Con estas palabras, Abram abandonó la habitación. Sus pasos se desvanecieron lentamente en el silencio de las escaleras que conducían al primer piso. Cheryl y Duke estaban solos en el salón, iluminado por la suave luz de una lámpara de mesa. Al otro lado de la ventana, el viento nocturno agitaba las hojas de un viejo arce. En algún lugar a lo lejos, un coche pasó. Sus faros iluminaron la pared por un momento, y luego volvió a oscurecer. Duke miró a su mujer, que seguía arrodillada frente a él, cogiéndole las manos con las suyas. No había juicio en sus ojos, solo dolor y preocupación, y algo más, algo que no había visto en mucho tiempo, esperanza. Cheryl sintió que las manos de Duke temblaban en sus palmas. Nunca lo había visto así, vulnerable, destrozado, desprovisto de su confianza habitual. A la tenue luz de la lámpara del escritorio, su rostro parecía más viejo, con sombras profundas que marcaban arrugas en las que ella nunca se había fijado. «Debería habértelo dicho», dijo Duke con voz ronca. «Sobre la empresa, sobre las deudas, sobre todo, pero cada vez que iba a hacerlo, algo me lo impedía». «¿Qué?», preguntó Cheryl en voz baja. «El miedo», bajó los ojos. «Miedo de ver la decepción en tus ojos. Te casaste con un hombre de éxito, seguro de sí mismo, alguien que te prometió seguridad, estabilidad. ¿Y qué te di yo? Facturas sin pagar y rabia». Cheryl apretó más fuerte sus manos. «No me casé con tu éxito, Duke. Me casé contigo». Él sonrió con amargura. «¿Conmigo? ¿Qué es Alain? Una cáscara carente de sustancia. Me he pasado toda la vida intentando demostrar que no soy mi padre, que soy mejor que él, más fuerte, más exitoso, y al final me convertí en una copia exacta de él». Cheryl se levantó de las rodillas y se sentó junto a Duke en el brazo de la silla. Le puso la mano en el hombro. Lo que dijo el abuelo, ¿es verdad? ¿De verdad no recuerdas el tiempo que pasaste con ellos? Duke se quedó pensativo un momento, mirando fijamente el espacio que tenía delante, como si intentara ver las imágenes ocultas en las profundidades de su memoria. «Retazos», dijo al fin. «Una casa azul, tal como había dicho. Un gran patio con un manzano. Una mujer con el pelo largo y gris trenzado en una trenza. Horneaba galletas de canela y me dejaba probar la masa, aunque mi padre me lo había prohibido». Cheryl sonrió débilmente. «Es la abuela Elizabeth. Siempre me dejaba probar la masa de las galletas». Duke asintió con la mirada fija en un recuerdo lejano. «Recuerdo a mi padre saliendo temprano por la mañana y volviendo tarde, a veces alegre, emocionado, hablando del mucho dinero que estaba a punto de entrar, a veces sombrío, enfadado. En esos días era mejor no perderle de vista». Duke se detuvo y se volvió lentamente hacia Cheryl. «Jesús», susurró, «yo hago lo mismo. Llego a casa y descargo mis fracasos contigo, como él hacía con mi madre». «No siempre», replicó Cheryl en voz baja. «Había días buenos. Cuando nos reíamos, hablábamos de todo».
Demasiado raros, sacudió Duke la cabeza. Y cada año menos. Volvió a sumirse en el silencio. Cheryl no le metió prisa. 12 años de matrimonio le habían enseñado a percibir cuándo Duke necesitaba silencio para ordenar sus pensamientos. Ella solía pensar que era una de sus rarezas. Ahora muchas cosas empezaban a tener sentido. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da?, dijo Duke de repente. Me he pasado toda la vida huyendo de la sombra de mi padre. Le odiaba por abandonarnos, por hacer llorar a mi madre. Y como resultado, me he vuelto exactamente igual. No exactamente igual, replicó Cheryl. Estás aquí, no huiste, y admites tus errores. Eso significa mucho. Duke se rió con maldad. La única razón por la que lo admito es porque tu abuelo me puso contra la pared. De lo contrario, seguiría ahogándome en mis propias mentiras, arrastrándote conmigo. Se levantó y se acercó a la ventana. La noche tras el cristal era impenetrablemente negra. Solo las luces lejanas de la ciudad brillaban como los reflejos de las estrellas en el agua oscura. Lo peor es que me estoy dando cuenta ahora, continuó Duke, mirando fijamente a la oscuridad. Cuando ya todo está arruinado, la empresa, nuestra confianza, nuestro matrimonio. Nada está completamente roto, dijo Cheryl en voz baja, acercándose por detrás. Al menos no entre nosotros. Duke se volvió, con dudas en los ojos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Después de todo lo que he dicho hoy? ¿Lo que te he dicho a lo largo de los años? Porque te conozco, respondió Cheryl con sencillez. Mejor de lo que crees, y quizá mejor de lo que te conoces a ti mismo. Duke negó con la cabeza. Entonces estás viendo algo que no existe. Soy un fracaso, Cheryl. Todo lo que me propuse se ha venido abajo como un castillo de naipes. La empresa no eres tú, dijo Cheryl con firmeza. Es solo una parte de tu vida. Una parte importante, sí, pero no es la única. Le cogió de la mano y tiró de él hacia su silla. Duke la siguió a regañadientes. Escúchame, continuó Cheryl cuando estuvieron sentados. Recuerdo cuando nos conocimos. No cantabas en el coro porque quisieras hacer carrera o ganar dinero. Cantabas porque te gustaba la música. ¿Recuerdas cómo hablábamos de Bach? Cómo su música era como crear estructuras arquitectónicas a partir del sonido. Hablabas con tanta pasión, Duke, tal apreciación de la belleza. Este es el hombre con el que me casé. Duke bajó la cabeza. Hace mucho tiempo que no canto, dijo en voz baja. Hace mucho que no escucho a Bach. Porque has olvidado quién eres en realidad, replicó Cheryl en voz baja. Porque has dejado que la búsqueda del éxito eclipse lo que es realmente importante. Duke se quedó callado, sin levantar la vista. Cheryl vio cómo se le hundían los hombros, no por la ira o la frustración, sino por darse cuenta de la amarga verdad. Entiendo por qué tenías tanto miedo al fracaso, continuó. ¿Por qué no podías contarme tus problemas? Tenías miedo de ser tu padre, miedo de que lo viera en ti. Pero Duke nunca conocí a tu padre. Para mí, tú eres tú, con todas tus fortalezas y todas tus debilidades. No estoy seguro de que mis puntos fuertes superen a mis puntos débiles, sonrió Duke con amargura. Y esto no es una competición, sacudió Cheryl la cabeza. Es solo la vida, real, complicada, a veces brutal, pero elegimos atravesarla juntos. ¿Te acuerdas? Duke la miró. Aunque esté arruinado, aunque tenga que empezar de cero, aunque tengamos que vender la casa y mudarnos a un piso, respondió Cheryl con firmeza. Aunque tengamos que cambiar nuestras vidas por completo, la clave es hacerlo juntos, honestamente, abiertamente, sin mentiras. Duke se dio la vuelta y Cheryl vio cómo le temblaban los hombros. Estaba llorando, por primera vez desde que ella recordaba la muerte de su madre, 5 años atrás. Entonces se había contenido, permitiéndose solo unas pocas lágrimas en el funeral. Ahora su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos.
Cheryl le rodeó los hombros con el brazo, sintiendo cómo la tensión de meses, tal vez incluso años, por fin se abría paso. Al cabo de unos minutos, Duke se calmó, se secó los ojos y se volvió hacia Cheryl. «Estoy muy avergonzado», susurró, «por lo que dije sobre los niños. Fue cruel e injusto, no fue culpa tuya». «Me dolió mucho», admitió Cheryl con sinceridad. «Pero sé que no fuiste tú, no tu verdadero yo. Era tu dolor y tu miedo». Duke asintió. «Estoy tan acostumbrado a culpar a los demás de mis problemas, a ti, a los clientes, a la economía, a la competencia, a todos menos a mí mismo, como mi padre. Pero ahora lo ves», dijo Cheryl en voz baja, «y puedes cambiarlo. ¿Podemos arreglarlo?», preguntó Duke mirándola a los ojos. «Después de todo lo que ha pasado?» «No lo sé», respondió Cheryl con sinceridad. «No puedo prometerte que vaya a ser fácil, que vaya a mejorar de inmediato. Hay demasiado resentimiento, demasiado dolor, pero podemos intentarlo, día a día, un paso cada vez». Duke asintió lentamente. «Tienes razón, deberíamos intentarlo». Hizo una pausa. «Tengo que hablar con tu abuelo, para disculparme». «Por la mañana», respondió Cheryl. «Déjale descansar, tampoco nos haría daño. Había sido un día muy largo». Se levantaron y se dirigieron al dormitorio. Al pasar por delante de la habitación de Abram, Duke se detuvo. De la puerta no salía ni un ruido. «¿Crees que realmente conocía a mi padre?», preguntó Duke en voz baja. «El abuelo Abram no mentiría sobre algo así», respondió Cheryl. «Rara vez dice falsedades, incluso cuando sería más piadoso». Duke asintió y siguieron caminando. La noche era inquieta. Cheryl permaneció despierta mucho tiempo, escuchando la respiración acompasada de su marido, pensando en lo que había ocurrido hoy, en lo que les esperaba. Secretos de familia, problemas económicos, patrones de conducta profundamente arraigados. Todo ello tenía que solucionarse. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Cheryl se sintió esperanzada. Era como si la pesada nube que se cernía sobre su hogar se hubiera disipado por fin con un chaparrón que despejó el aire. Por la mañana, Cheryl se despertó más tarde de lo habitual. La cama estaba vacía. Se puso una bata, bajó las escaleras y se detuvo en la puerta de la cocina, sorprendida por la escena. Duke y Abram estaban sentados a la mesa uno frente al otro. Había tazas de café y platos de desayuno sin tocar entre ellos. Hablaban en voz baja, seriamente, sin la tensión de la noche anterior. Había algunos papeles sobre la mesa. «Buenos días», dijo Cheryl al entrar en la cocina. Ambos se volvieron hacia ella. Duke tenía la cara demacrada, con ojeras, pero no parecía tan perdido como anoche. «Buenos días», respondió. «¿Te hemos despertado?» «No», se acercó Cheryl a la cafetera. «¿Qué hacéis aquí?» «Hablando», respondió Abram con sencillez. «Sobre el pasado, sobre el presente, sobre qué hacer a continuación». Cheryl se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa junto a su marido. «¿En qué punto estamos?» Duke y Abram se miraron. «A tu abuelo se le ocurrió una idea interesante», dijo Duke, golpeando los papeles con los dedos. «¿Recuerdas aquel proyecto para restaurar los edificios históricos del casco antiguo, el que rechacé porque no era lo bastante ambicioso?» Cheryl asintió. Duke había hablado muchas veces del proyecto de restaurar varios edificios históricos del centro de Salt Lake City. El trabajo había sido constante pero no demasiado lucrativo y al final había rechazado la oferta, prefiriendo proyectos más grandes. «Resulta que el proyecto sigue en pie», continúa Duke. «Y Abram conoce al ingeniero jefe. Trabajaron juntos hace años». «Frank Stillman», asintió Abram. «Un buen hombre, honesto. Construimos 3 puentes y una presa con él». «Abram dice que puede conseguirnos una reunión». Duke parecía inseguro, pero había un atisbo de esperanza en sus ojos. «No salvará la empresa, por supuesto.
Seguirá en bancarrota, pero podría ser un nuevo comienzo. Para mí, para nosotros. El trabajo no será tan lucrativo como estás acostumbrado, advirtió Abram, pero estable y honorable. Devolver la vida a edificios históricos es una especie de arte. Frank siempre decía que se necesita un arquitecto con una visión especial, respetuoso del pasado, pero con la vista puesta en el futuro. Cheryl miró a su marido. ¿Tú qué opinas? Duke se encogió de hombros. No lo creo. Ayer mismo ni siquiera habría considerado una oferta así. Demasiado pequeña para las ambiciones de Duke Holloway, sonrió. Pero hoy creo que podría ser exactamente lo que necesito. Lo que necesitamos. Cheryl le apretó la mano. Apoyaré cualquier decisión que tomes, pero a mí me parece bien. Duke asintió y se volvió hacia Abram. Sigo sin entender por qué me ayudas. Después de todo lo que dije ayer, después de lo que te hizo mi padre. Abram miró a Duke pensativo. Sabes, cuando tu padre te dejó con nosotros, Elizabeth y yo nos encariñamos contigo. Muy apegados. Solo teníamos 2 hijas, la madre de Cheryl y su hermana. Nunca tuvimos un chico en casa. Y entonces llegaste tú, serio, inteligente, un poco salvaje. Elizabeth te quiso desde el primer día. Yo, un poco más tarde, cuando vi cómo te pasabas horas construyendo torres de cubos y luego las desmontabas igual de metódicamente, en ese momento pensé que ese chico sería un ingeniero o arquitecto. Duke miró a Abram con los ojos muy abiertos. No me acuerdo de eso. Claro que no, asintió Abram. Solo tenía 7 años y no viviste mucho tiempo con nosotros. Pero nos acordábamos. Elizabeth hablaba de ti a menudo, incluso años después. Se preguntaba cómo estabas, en qué te habías convertido. Cuando Cheryl te trajo por primera vez a nuestra casa, nos enseñó tu foto. Abram negó con la cabeza. Elizabeth sospechó enseguida. Algo sobre la forma de tu cara, tus ojos, pero no estábamos seguros, y no queríamos desenterrar el pasado innecesariamente. ¿Y después?, preguntó Duke en voz baja. Y entonces os casasteis, continuó Abram. Y decidimos que el destino lo había arreglado todo, que la sangre no importaba, que lo único que importaba era quién eras ahora. Pero entonces Elizabeth empezó a enfermar y se quedó en silencio, perdido en sus recuerdos. Y nunca me lo dijiste, terminó Cheryl por él. Ni entonces, ni después. No le veían sentido, respondió Abram con sencillez. Fue hace mucho tiempo, otra vida. ¿Y ayer?, preguntó Duque. ¿Por qué decidiste contarlo ayer? Abram le miró directamente a los ojos. Porque vi que seguías el camino de tu padre, destruyendo la familia, y no podía permitirlo, no otra vez. Se hizo el silencio en la cocina. Por la ventana abierta entraban los sonidos de la mañana, el canto de los pájaros, el ruido de los coches que pasaban, el ladrido lejano de un perro. La vida continuaba, a pesar de los dramas y las revelaciones familiares. Escucha, dijo de pronto Duke, enderezándose. Sé que no puedo cambiar el pasado. No puedo borrar todas las cosas horribles que he dicho y hecho. No puedo deshacer la quiebra de la empresa ni recuperar los años que he malgastado. Pero puedo cambiar el futuro, nuestro futuro. Miró a Cheryl. Si estás dispuesta a darme una oportunidad. Lo estoy, respondió ella en voz baja. Si de verdad quieres cambiar, si estás dispuesta a ser sincera, conmigo y contigo misma. Duke se volvió hacia Abram. ¿Y tú? ¿Puedes perdonarme? ¿Por lo que dije de ti? ¿Por repetir los errores de mi padre? Abram miró a Duke pensativo. Sabes, cuando te haces mayor, empiezas a darte cuenta de que el perdón no es un acto de una sola vez. Es un proceso. Cada día tomas la decisión de aferrarte al rencor o dejarlo ir, y yo decidí hace mucho tiempo que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la ira. Duke asintió, aceptando aquellas palabras. Gracias, dijo simplemente, por todo.
Abram se levantó de la mesa. Voy a dar un paseo. El médico dice que es bueno para las articulaciones. Le guiñó un ojo a Cheryl. Volveré para el almuerzo. Cuando la puerta se cerró tras Abram, Cheryl se volvió hacia su marido. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué vamos a hacer? Duke respiró hondo. Primero tenemos que ocuparnos de la empresa, declarar oficialmente la quiebra, intentar negociar con los acreedores. Luego nos reuniremos con ese tal Frank Stillman para ver de qué va el proyecto. Y después, seguimos adelante, día a día. Juntos, añadió Cheryl. Juntos, se hizo eco Duke. Estaban sentados a la mesa de la cocina, cogidos de la mano, mirándose a los ojos como hacía mucho tiempo, cuando se habían enamorado por primera vez. Pero ahora no solo les unían sentimientos románticos, sino también años de vida en común, dolor, decepciones, esperanzas, y una nueva comprensión de sí mismos, del otro, de su historia. El sol primaveral brillaba con fuerza al otro lado de la ventana. El día prometía ser cálido, tal vez uno de esos raros días de primavera en Salt Lake City, cuando el aire se llena del aroma de los árboles en flor y el viento trae la frescura de las montañas. Un día de nuevos comienzos. «¿Sabes?», dijo Duke de repente, «hace tanto tiempo que no tengo una conversación de verdad contigo. No te he escuchado. He estado tan ocupado con mis problemas, mis miedos, que he olvidado lo que es simplemente estar juntos, escucharnos el uno al otro». «También es culpa mía», respondió Cheryl en voz baja. «Vi que algo iba mal, pero tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de tu reacción. Era más fácil simplemente desaparecer, alejarme». Duke asintió. «De acuerdo. Ambos hemos cometido errores, pero quizá esta noche podamos empezar de nuevo. No con una pizarra limpia, tenemos demasiada historia para eso, sino con un nuevo entendimiento, con una nueva sinceridad». «Eso me gustaría», sonrió Cheryl débilmente. «Me gustaría mucho». Duke se llevó la mano a los labios y la besó suavemente. «¿Sabes qué es lo raro?», dijo sin soltarle la mano. «Me siento aliviada, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Todos estos meses he vivido con el miedo constante de que la verdad saliera a la luz, de que descubrieras lo perdedor que soy. Y ahora que ha salido a la luz, puedo respirar un poco más tranquila». «Porque ya no estás sola con tu problema», dijo Cheryl. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad», continuó Duke, recordando sus votos matrimoniales. «Hasta que la muerte nos separe», terminó Cheryl. Estuvieron sentados así mucho rato, sin soltarse la mano, hablando de todo, de la empresa, de los planes, del pasado y del futuro. Duke habló de cómo las cosas habían empezado a desmoronarse, de sus errores, de sus miedos. Cheryl habló de sus sentimientos, de cómo estaba perdiendo poco a poco la esperanza de un matrimonio feliz, de cómo se estaba cerrando en banda. Hablaron con sinceridad, abiertamente, a veces con dolor, pero siempre con respeto mutuo, sin acusaciones, sin intentos de herir. Cuando Abram regresó de su paseo, los encontró todavía sentados a la mesa, pero el ambiente en la cocina había cambiado. Era más ligero, más luminoso. «¿Buen paseo?», preguntó Cheryl cuando entró su abuelo. «Estupendo», asintió Abram. «Me encontré con un vecino y su perro y hablamos del tiempo». Los miró a los dos y la comprensión brilló en sus ojos. «¿También tuviste un buen paseo?» «Mucho», respondió Duke con una leve sonrisa. «Fue un viaje largo, pero fructífero». Abram asintió, aceptando la metáfora. «Los viajes más importantes son siempre los internos», comentó. «Sobre todo a mi edad, cuando ya no quedan muchos externos». «No digas eso, abuelo», protestó Cheryl. «Te quedan muchos viajes por delante». «Eso espero», asintió Abram con gravedad. «Porque me gustaría ver a dónde conduce el camino que has recorrido hoy. Y creo», miró a Duke, «que a tu madre también le gustaría verlo». Duke bajó la cabeza,
ocultando el repentino brillo de sus ojos. «Eso espero», dijo en voz baja. Aquel día no salieron de casa. No contestaron al teléfono. Estaban juntos como una verdadera familia por primera vez en mucho tiempo. Duke y Cheryl le contaron a Abram cómo se conocieron, sus primeros años juntos. Abram compartió historias sobre la joven Elizabeth, sobre su vida juntos, sobre viajes. Hablaron del pasado sin amargura, del futuro con prudente esperanza. Al anochecer, después de que Abram se hubiera ido a su habitación, Duke y Cheryl se sentaron en el salón a contemplar cómo los últimos rayos del sol poniente pintaban las paredes de un color dorado. «Había olvidado lo que era estar juntos, hablar», dijo Duke mirando a su mujer. «En algún momento empecé a verte como parte del interior, como algo familiar, inmutable». «Lo sé», asintió Cheryl. «Yo también dejé de verte de verdad. Todo lo que veía era la máscara, el marido enfadado y descontento. Olvidé que había una persona detrás». Duke cogió la mano de Cheryl y la apretó. «Siento que hiciera falta la intervención de tu abuelo, que yo mismo no tuviera el valor de ser sincero». «Lo importante es que ocurrió», contestó Cheryl. «A veces todos necesitamos que alguien nos ayude a ver la verdad». El crepúsculo se desvanecía en la habitación. Ninguno de los dos tenía prisa por encender las luces, como si la oscuridad hiciera más fáciles las confesiones, más posible la honestidad. «¿Sabes?», dijo Duke de repente, «sigo teniendo miedo de no lograrlo, de volver a ser como antes, de volver a decepcionarte». «Está bien tener miedo», dijo Cheryl en voz baja. «Yo también tengo miedo de volver a decepcionarme, de volver a cerrarme en banda. Pero quizá ese sea el objetivo, ¿no? ¿De reconocer tus miedos y seguir adelante a pesar de ellos?» Duke asintió. «Eres más sabio que yo», dijo con una leve sonrisa. «Siempre lo has sido». «Más sabio no», sacudió Cheryl la cabeza. «Simplemente veo el mundo de otra manera, y quizá nuestras diferencias no sean lo que nos separa, sino lo que nos hace más fuertes, juntos». Duke la atrajo hacia sí, y Cheryl apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así sentados hasta que la habitación quedó completamente a oscuras. Habían pasado 3 meses desde la noche en que Abram le contó por primera vez que se había presentado al padre de Duke. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. La empresa de Duke se había declarado oficialmente en quiebra. Tuvieron que vender oficinas, ordenadores y muebles para pagar a los acreedores. Algunos clientes amenazaron con demandar, otros se mostraron comprensivos. Duke pasó decenas de reuniones intentando minimizar los daños, no por él, sino por quienes habían confiado en él. Fue duro, humillante, pero necesario. Una reunión con Frank Stillman, amigo de Abram, resultó inesperadamente fructífera. El anciano ingeniero enseguida se encariñó con Duke, apreció su profesionalidad y su disposición a trabajar en proyectos de restauración, así que Duke pasó a formar parte de un equipo que restauraba edificios históricos en el centro de Salt Lake City. El sueldo era más modesto de lo que estaba acostumbrado. Tuvo que renunciar a su afiliación al club de golf, vender uno de sus coches y reevaluar el presupuesto familiar. Pero cada día se sentía más atraído por su nuevo trabajo. Había algo especial en ver cómo viejos edificios, aparentemente condenados al derribo, cobraban nueva vida. Le recordaba a su propia vida, a intentar reconstruir lo que él mismo había destruido. Cheryl seguía trabajando en la escuela, pero el ambiente en casa había cambiado. La tensión que había estado en el aire durante años había desaparecido. Volvían a hablar de verdad, a escucharse, a veces discutiendo, a veces discrepando, pero siempre con respeto, con el entendimiento de que estaban del mismo lado, incluso cuando veían las cosas de forma diferente. Abram se quedó con ellos. La idea de una residencia nunca volvió a surgir. Al contrario, su presencia se convirtió en parte integrante de sus vidas. Seguía siendo poco hablador,
pero ahora su silencio no parecía forzado. Era el silencio tranquilo y sabio de un hombre que sabe cuándo las palabras son necesarias y cuándo son innecesarias. Aquella mañana de junio, Cheryl se despertó con el olor a café recién hecho y ruidos en la cocina. Bajó las escaleras y se detuvo en la puerta, sonriendo ante la escena que se abría. Duke y Abram estaban sentados a la mesa, inclinados sobre unos planos. Discutían animadamente sobre algo, señalando distintas partes del proyecto. Ninguno de los dos se percató de su presencia. «No, mira», dijo Duke, trazando una sección con un lápiz. «Si conservamos esta parte de la fachada, tendremos que reconstruir toda la estructura interior. Es más caro y más complicado. Pero es necesario», objetó Abram, ajustándose las gafas en la nariz. «Estos elementos hacen que el edificio sea único. Sin ellos, perdería su valor histórico». «Pero nos pasamos del presupuesto», sacudió la cabeza Duke. «A veces merece la pena pasarse para conservar lo que es realmente importante», dijo Abram. «¿No es para eso para lo que trabajamos? ¿Para que las próximas generaciones puedan ver la belleza que les precedió?» Duke se quedó pensativo un momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Tienes razón», dijo al fin. «Hablaré con Frank a ver si encontramos financiación extra. Merece la pena». Abram asintió con una sonrisa de satisfacción. Luego levantó la vista y divisó a Cheryl. «Ah, ahí está nuestra dormilona», dijo. «Buenos días». Duke se dio la vuelta y sonrió a su mujer, abiertamente, con calidez, como hacía tiempo. «Hola», dijo. «¿Te hemos despertado?» «No», se acercó Cheryl a la mesa. «¿Qué estáis estudiando?» «El proyecto de restauración de la antigua biblioteca», contestó Duke. «Es del siglo XIX, de estilo victoriano clásico, pero hay que reforzar los cimientos o se derrumbará dentro de 10 años. «Suena complicado», dijo Cheryl, sirviéndose una taza de café. «Lo es», asintió Duke. «Pero interesante, ¿sabes?», se volvió hacia ella. «Antes pensaba que proyectos como este no merecían atención. Yo quería construir rascacielos, centros comerciales, complejos de apartamentos de lujo. Pero ahora veo la belleza de la restauración. Devolver a la vida lo que parecía perdido». Cheryl se acercó y le puso la mano en el hombro. «Me gusta cómo hablas de ello», dijo, «con tanta pasión». «Es contagiosa», sonrió Duke señalando a Abram. «Tu abuelo puede pasarse horas hablando de soluciones de ingeniería de hace 100 años. ¿Y sabes qué? Es realmente fascinante». Abram soltó una risita, pero era obvio que lo disfrutaba. «Es que entonces construían con integridad», dijo. «No como las cajas apresuradas de hoy». Era un viejo tema en sus discusiones, la arquitectura tradicional frente a la moderna. Pero en estas discusiones no había ira ni deseo de herir. Al contrario, parecían disfrutar del intercambio. «Por cierto», dijo Duke, volviéndose hacia Cheryl, «estuve hablando con Frank sobre esa idea, sobre el programa educativo para los escolares». «¿Qué le dijo?» Cheryl se mostró interesada. «Que era una gran idea. La Comisión del Patrimonio Histórico también estaba interesada. Están dispuestos a dar un poco de financiación si desarrollamos un programa». Cheryl se animó. Hacía unas semanas había sugerido un curso optativo en la escuela donde los alumnos pudieran aprender sobre los edificios históricos de la ciudad, su arquitectura y su importancia. Duke se entusiasmó enseguida con la idea, ya que veía en ella una forma de implicar a los jóvenes en la conservación histórica. «Es maravilloso», exclamó Cheryl. «A los niños les encantará, sobre todo si organizamos visitas guiadas a los lugares de restauración». «Eso es exactamente lo que estaba pensando», asintió Duke. «Enseñarles el proceso desde dentro. Quizá alguno de ellos también quiera ser arquitecto o ingeniero». Cheryl se acercó y abrazó a su marido, sintiendo el calor en el pecho. Este proyecto era un símbolo de cómo había cambiado su relación.
Ahora no se limitaban a coexistir, sino que creaban algo juntos, combinando sus intereses y talentos. Abram los observó con una suave sonrisa. «¿Sabes?», dijo, dejando los planos. «Creo que la vieja Elizabeth estaría encantada de verte ahora». «Yo también lo creo, abuelo», asintió Cheryl. «Una cosa más», se levantó Abram de la mesa. «Recibí una carta de Martha Johnson, mi prima de Portland. Me invita a quedarme con ella este verano». «Oh», Cheryl parpadeó sorprendida. «¿Quieres ir?» «Creo que sí», asintió Abram. «Hace años que no nos vemos. Es un poco más joven que yo, pero sigue llena de energía. Dice que tiene toda una lista de sitios que quiere enseñarme». Duke y Cheryl se miran. Por primera vez desde que se habían ido a vivir juntos, Abram tenía ganas de ir a algún sitio, de romper la rutina. «Es una idea estupenda», dijo Duke. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte allí?» «Marta sugiere un mes», respondió Abram. «Pero estaba pensando quizá 2 semanas para empezar. No quiero ser una carga». «Nunca has sido una carga», dijo Cheryl con firmeza. «Y si quieres pasar un mes con tu primo, pasa un mes. Estaremos aquí cuando vuelvas». Abram asintió, pero su mirada se volvió pensativa. «Últimamente he estado pensando en esto, sobre la posibilidad de no volver, no permanentemente, por supuesto, pero Marta dice que hay mucho espacio en su casa, y es un clima más suave para mis viejos huesos». Cheryl se congeló. No esperaba este giro de los acontecimientos. «Abuelo, ¿quieres mudarte con Marta? ¿Para siempre?» Abram se encogió de hombros. «No lo sé. Quiero intentarlo. Ver cómo va». Los miró a los dos. «Cuando me mudé con vosotros era una necesidad. Ya no podía vivir solo después de la muerte de Elizabeth. Pero ahora me siento mejor, más fuerte, y veo que a ti también te van mejor las cosas. Pero siempre serás bienvenido en nuestra casa», dijo Duke con inesperada sinceridad. «Siempre. Lo sé», asintió Abram con una leve sonrisa. «Y significa para mí más de lo que te imaginas». 2 semanas después estaban en el aeropuerto, despidiendo a Abram en un vuelo a Portland. El anciano parecía más joven de lo que su edad le permitía. Delgado, vestido con un ligero traje de verano y con una pequeña maleta en la mano. «No te olvides de llamar», le advirtió Cheryl. «Y si necesitas algo...». «Sí, sonrió Abram. «Recuerdo el número de teléfono y de cómo usarlo. No te preocupes, nena, no es la primera vez que viajo». Se volvió hacia Duke y le tendió la mano. Duke la ignoró y abrazó al anciano, sorprendiéndolo a él y a Cheryl. «Gracias», dijo Duke en voz baja, «por todo». Abram le dio una torpe palmada en la espalda. «Cuida de mi nieta», dijo. «Cuídate tú también». Cuando el avión despegó, Duke y Cheryl se quedaron mirando el cielo por la ventanilla durante un buen rato. Luego caminaron despacio hacia el aparcamiento, cogidos de la mano. «¿Crees que volverá?», preguntó Cheryl. «No lo sé», respondió Duke con sinceridad. «Pero si no vuelve, siempre podemos visitarlo en Portland». Cheryl asintió, apretando más fuerte su mano. «¿Sabes?», dijo mientras caminaban hacia el coche, «nunca pensé que acabaría así, que algo bueno podría salir de aquella horrible noche». «Yo tampoco», dijo Duke sacudiendo la cabeza. «¿Quién iba a pensar que decir, no deberías haber dicho eso, cambiaría nuestras vidas?» «Mi abuelo siempre sabía cuándo decir las palabras adecuadas», sonrió Cheryl. «¿Y cuándo callarse?». Duke arrancó el coche y subieron por el camino de entrada. La casa que tenían delante no era perfecta, con una hipoteca que aún tenían que pagar, muebles que había que renovar, una grieta en la pared de la cocina que Duke llevaba un mes prometiendo arreglar, pero era su casa, el lugar donde estaban volviendo a aprender a ser una familia, donde se estaban redescubriendo el uno al otro. De camino a casa se quedaron en silencio, pero era el silencio confortable de las personas que no necesitan palabras para entenderse. A veces las verdades más importantes se comunican sin palabras,
A veces los cambios más profundos empiezan con una simple frase. No deberías haber dicho eso. A veces eso es todo lo que hace falta para ver la verdad.